aleluya, a orar al Señor para que Dios bendiga esta palabra. Como siempre lo he dicho y siempre lo diré, esta palabra primeramente es para el que está hablando y luego es para el pueblo de Dios. Amén. Si Dios exhorta, exhorta desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Y la vez pasada estábamos hablando de la unidad, ¿no? Somos un cuerpo en Cristo. Si yo me chanco un dedo, todo el cuerpo me duele, ¿verdad? Entonces, si Dios exhorta, exhorta desde la cabeza hasta los pies. Y si Dios edifica, edifica de la cabeza a los pies. Y Dios consuela desde la cabeza a los pies. Porque así es la palabra de Dios. Es útil para exhortar, consolar y edificar al pueblo de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor para que Dios sea quien esté bendiciendo esta palabra. Amantísimo Dios poderoso, en esta hermosa noche, te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que no han podido venir. También, Señor, bendícelos, guárdalos y cuídalos ahí en sus hogares, ahí donde estén, Señor. De repente en su lugar de trabajo, Señor, bendícelos. Padre Santo, porque tú conoces, Señor, sus corazones. ¿Sabes, Señor, por qué no han podido venir, Señor? Tú lo sabes y lo conoces, Señor. En esta noche esperamos que tu palabra, Señor, sirva, Señor, Padre Santo, para exhortar, consolar y edificar a tu pueblo. Sabiendo que tu palabra es más cortante que toda espada, que discierne el corazón, los pensamientos y el espíritu y llega hasta los tuétanos y las coyunturas, Señor. Padre Santo, te lo pido en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, del 21 al 25. ¿Encontraron? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Dios. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciados. Amén. Palabra de Dios. Hoy día tenemos como tema las metas del cristiano. La vez pasada estuvimos dando este tema, pero creo que muchos necesitamos volver a entender cuáles son las metas del cristiano. ¿Amén? Bueno. Dios nos ha dejado como ejemplo para seguir las pisadas de Cristo Jesús. Hermanos, muchos de nosotros, Dios nos ha trazado metas en el Evangelio del Señor. Pero muchas veces nosotros no ponemos esa mirada en Cristo y no queremos llegar a la meta que es ser como Cristo era. Esa es la meta de un cristiano, ser como Cristo era. ¿Y cómo era Cristo? Cristo era un hombre, aleluya, lleno de oración, lleno de amor, lleno de búsqueda. Y cuando se trataba de exhortar, exhortaba. Y cuando se trataba de dar amor, Él daba amor. Y cuando se trataba, hermanos, de dar sanidad, tanto espiritual como física, Él lo hacía por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Entonces la meta de un cristiano es ser como Cristo era. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29, dice la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Porque Él dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Hoy, hermanos, muchos de nosotros nos ponemos metas, nos ponemos, aleluya, tantas metas aquí en la tierra.
Muchos de nosotros dicen, no, mi meta para este año que viene es tener un carro. Otros dicen, mi meta para este año es tener una casa. Mi meta para este año es, aleluya, de repente, dar un viaje al extranjero. Muchas metas nos ponemos aquí en la tierra. Y hermanos, y hacemos tantas cosas para lograr hacer eso. Había un joven que me dijo, hermanos, yo voy a hacer un viaje, quiero hacer un viaje y quiero conocer allá donde están esos muñecos de Disney. Ahí quiero ir con mis hijos para que ellos se diviertan y vean cuán bonita es esa ciudad. Hermanos, y comenzó a ahorrar y se comenzó a ajustar, y a veces nosotros decíamos, no comes un plátano por no botar la cáscara, decíamos, ¿no? En un dicho que hay así. Entonces comenzó a ahorrar y ponerse tantas cosas para poder juntar ese dinero y irse de viaje. Hermanos, y tanto sacrificio hacemos en lo secular, en el mundo natural, para poder alcanzar nuestras metas. Pero cuando Dios te pone la meta, que es seguir las pisadas del Maestro, muchas veces, hermanos, no queremos hacer sacrificios. No queremos nosotros, aleluya, hacer un sacrificio de ayuno, un sacrificio de oración, un sacrificio de vigilia, de búsqueda del Señor, de oración. Y no queremos hacer esos sacrificios. Pero cuando queremos algo natural, algo material, nos ajustamos. O a veces, hermanos, dejamos de comer algo bueno por querer cumplir esas metas y ahorrar para poder llegar a esas metas. Pero cuando viene en el ámbito espiritual y Dios te dice, mira, si tú quieres echar fuera demonios, como dice la palabra de Dios en el libro de Marcos 16 hacia adelante, dice, no, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y no les hará daño, y si bebieren cosas mortíferas tampoco les hará daño, dice la Biblia. Y más adelante dice, no, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero el Señor te dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando venga, aleluya, el momento de angustia. Muchos caen y flaquean y vuelven atrás y retroceden. Pero el Señor te dice, yo te he puesto una meta, y esa meta es ser como Cristo era. Y esa meta es la que nos va a llevar al cielo. Porque la palabra dice, aleluya, que Él ama a los que lo aman. Amén. Y lo hallan los que temprano lo buscan. Amén. Aquel que lo busca, aquel que busca y añora la presencia de Dios, va a hallar al Señor Jesucristo, va a encontrarlo a Él. Y tu vida va a ser llena de luz y vas a alumbrar en medio de las tinieblas. Porque el mundo está rodeado de tinieblas. Aparentemente hay un foco cada 20 o 30 metros que alumbra, pero espiritualmente hay una tiniebla que a ellos no los deja ver y van cayendo en el abismo, que es el pecado, que es el infierno. Pero tú y yo somos llamados para hacer luz en este camino lleno de oscuridad. Entonces, hermanos, la meta que Dios nos ha puesto es ser como Jesús. Muchas veces decimos, no, pero Jesús era Dios. Sí, era Dios, 100% Dios y 100% hombre. Y vino a cumplir lo que su Padre le había mandado. Y como hombre sufrió, padeció, nació y comenzó a crecer. Y crecía, dice, en conocimiento. Y crecía, dice la Biblia, cuando Él fue llevado por sus padres a la fiesta de las Pascuas. Aleluya, dice que se perdió y lo encontraron hablando ahí con los sumos sacerdotes, con los escribas y los fariseos. Y les estaba enseñando. Y dice la Biblia que Él crecía en conocimiento. Y esa es la meta del cristiano. Crecer en conocimiento de palabra. Crecer en conocimiento espiritual. Conocer las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Esa es la meta de un cristiano. Gloria a Cristo. Hermanos, Pablo visitando a las iglesias decía, ¿cuántas veces ustedes son como niños fluctuantes? Ya, aleluya, tanto tiempo ha pasado que ya deberían estar comiendo comida sólida. Están queriendo recibir todavía la leche espiritual. Hay personas que no maduran en las cosas de Dios. Son niños fluctuantes, niños que todavía no crecen, no maduran en las cosas de Dios. Pero la meta del Señor en nuestra vida es que nosotros crezcamos
Así como Jesús crecía en conocimiento, crecía en sabiduría, como hombre terrenal, Él tenía esas cualidades aquí en la tierra. Entonces, hermanos, esa es la meta de un cristiano. Y la pregunta es, ¿estamos creciendo como cristianos? ¿Estamos creciendo verdaderamente como cristianos? ¿O nos hemos estancado en un lugar y hemos dicho, ya no puedo más, no puedo dar más, esto es todo lo que puedo dar? Si tú estás pensando en eso, pues te tengo una noticia que dar. Si tú estás pensando que ya no puedes más, el Señor te dice, mira, que te mando, que te esfuerces, seas valiente. Así había un hombre llamado Josué, ya no podía más. Y es que a veces, hermanos, nosotros estamos luchando con nuestras propias fuerzas, queriendo, aleluya, salir adelante con nuestra propia fuerza. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. No dice con mi propia fuerza, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la fuerza la vas a encontrar en Cristo, no en ti mismo, porque el hombre con su propia fuerza no puede hacer nada. Es Cristo quien te da la fuerza para seguir adelante, hermano. Entonces, hermanos, estamos creciendo como cristianos nosotros. ¿Qué nos dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18? ¿Qué nos recomienda el Señor? Y otro hermanito, a ver, por ahí nos busca Lucas capítulo 2, versículo 52. Y si lo tienen, pueden dar lectura, por favor. Segunda de Pedro, hermano. Segunda de Pedro 3, 18. Y Lucas capítulo 2, versículo 52. Segunda de Pedro 3, 18. Amén, hermano. Y hermanos, si Jesús nos llama... A ver, mi hermana. Segunda de Pedro 3, 18 dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana Erlita. Dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Para eso nos ha llamado el Señor Jesucristo. Para crecer en gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Y eso lo confirma Lucas, que es un libro mucho más antes que Pedro, ¿no? A ver qué dice Lucas, mi hermana Esther. Amén. Dice, gracias mi hermana Esther, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. La vez pasada estábamos hablando, ¿no? En gracia. Muchos dicen, no me importa, no me interesa lo que la gente diga. No, hay un dicho que dice, yo me echo aceite y me resbala todo, dicen, ¿no? Así dicen muchos. Pero en el cristiano no tiene que pasar eso. Amén. En el cristiano sí tiene que importar lo que dice la gente. ¿Por qué? Porque es tu testimonio el que estás dando, el que estás llevándolos a ellos. Es tu testimonio el que está llevando a un alma al infierno o llevándolo a la presencia de Dios. Entonces, sí tiene que importarte lo que diga la gente de ti. Porque ese testimonio, cuando te ven caminar bien, tiene, ay, mira, ese es un hijo de Dios, mira cómo saluda, es respetuoso, es un cristiano, ese sí es un cristiano. Pero si te ven caminando por ahí, hablando groserías, diciendo cuantas cosas, va a decir, uy, así es cristiano, ¿para qué me voy a meter a esa iglesia? ¿Te das cuenta que en el cristiano no es que te eches aceite y te resbales? No, es importante el testimonio y lo que puedan decir la gente. Dice que él crecía, dice, en sabiduría y en gracia para con Dios. El testimonio es para ti y Dios. Y luego dice, y los hombres. No solamente tú, no, yo lo que Dios diga, eso me importa, no me importa lo que diga la gente. Sí, Jesús crecía en estatura, sabiduría y conocimiento, dice, gloria al Señor, y en gracia. En gracia quiere decir, cuando dice en gracia, es que él le caía en simpatía a todos. No, aunque muchos lo odiaban, pero él no, él seguía dando su testimonio. Él hablaba de Cristo, él hablaba del reino de Dios, él hablaba que hay un infierno, que hay un cielo. Y él hablaba y predicaba la palabra de Dios. Amén. Pero daba un buen testimonio porque no había nadie que lo pueda señalar con el dedo y decir, no, él es tal por cual. No, Jesús crecía en sabiduría. Y eso es lo que tiene que hacer el cristiano, el Hijo de Dios. Crecer en sabiduría, en gracia para con los hombres.
A veces, hermano, estás acá y tu vecino te echa la basura, como le decía la vez pasada a los hermanos, y después está esta vecina y ¡pua! Le metes la basura para su casa y comienzas a pelear con ella. Eso no es que estar en gracia para con los hombres. Tenemos que aprender a andar en gracia para con los hombres. Entonces dice que Jesús crecía en gracia para con los hombres. Gloria sea al Señor. Otro punto que tiene que tener el cristiano y su meta es dejar nuestra condición de niño. Muchas veces, hermanos, nosotros no dejamos nuestra condición de niño. A pesar que estamos maduros, alguien nos hace algo y ¡bum!, renegamos contra esa persona. Alguien nos ofendió y no aprendemos a perdonar, amar a aquel que nos ofendió. Y es que somos a veces como niños fluctuantes. Tenemos que aprender a madurar en el Señor. Amén. Dios nos ha llamado a amar a nuestros enemigos. Amén. Gloria sea al Señor. Dice Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. ¿Qué nos habla el Señor sobre, aleluya, dejar nuestra condición de niños? ¿Alguien lo tiene por ahí? Si alguien lo encontró, dice amén. ¿Me puede ayudar con la lectura? Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Amén. Gloria a Dios. Unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. 13 y 14. Sí, está bien. Sí. Ya, el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera en todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean cosas, astucia, las artimañas del error. Amén. Gracias, mi hermana Rita. Gloria sea al Señor. Y dice, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Acá hay una partecita que hay que entender. Hasta que todos lleguemos. Entonces, Pablo estaba hablando a los efesios. Y cuando él predicaba veía que no todos tenían el mismo grado de fe. Entonces, él pedía que todos crecieran, que ya no sean niños fluctuantes, que no sean esos niños que todavía no comen leche sólida, comida sólida, sino están queriendo leche todavía, ¿no? Y son niños fluctuantes que necesitan de leche nada más. Pero nosotros ya tenemos que comenzar a leer las Escrituras. En el campo espiritual, eso quiere decir que nosotros tenemos que comer ya las Escrituras, leerlas y entenderlas y poder alimentarnos ya con ellas. Sin mucha necesidad de que de repente digan, voy a que me predican ella porque no entiendo nada. No, ya tenemos que comenzar a escudriñarla. ¿Sabe qué significa escudriñar? Significa sacar la esencia de todo lo que está escrito, de todo lo que lees. Ese es escudriñar. ¿Es algo que tú así, alguien ha comido caña? Cuando uno mastica la caña, lo chupa a tal grado de que deja hasta gabazo nomás, ¿verdad? Hasta todo lo que ya no sirve. Eso es escudriñar en la palabra de Dios. Léela, reléela, vuelve a leerla y Dios te va a dar más conocimiento de aquel versículo, de aquel capítulo, y comienza Dios a abrir el entendimiento porque tú comienzas a crecer, quieres, añoras, ya no solamente leerla por leer, sino añoras tú que Dios te dé el entendimiento. Eso significa añorar que Dios te dé el alimento sólido ya, para que tú puedas saborear lo que es el gozo del Señor. Eso es lo que pasa cuando uno ya deja de ser niño espiritual. Segundo punto, crecer. Para el cristiano, su meta tiene que ser crecer y pensar como Jesús pensaba. Es importante que un cristiano no viva como Jesús. Es importante que un cristiano pueda vivir una vida y pensar como Jesús pensaba. El cristiano, su meta es vivir como Jesús vivía. Esa es la meta de un cristiano, vivir como Jesús vivía. Amén. Muchas veces, muchos dicen es difícil.
Y yo sí les digo, la verdad, es difícil. Pero la Biblia dice que no es imposible. Amén. Muchos jóvenes, yo les comentaba en la reunión de jóvenes, cuando teníamos, porque ya buen tiempito que ya no tenemos reunión de jóvenes, cuando les decía, yo me entregué a la edad de 13 años. Y es difícil, sí, es difícil seguir las pisadas del maestro, pero no es imposible. No es imposible. Podemos ser cristianos, jóvenes, y podemos amar a Dios, y también podemos llevar nuestra vida secular, ir al colegio, hacer nuestros quehaceres. Se puede. La Biblia dice que sí se puede. Timoteo era un hombre joven, y Pablo lo habla, que nadie tenga en poco tu juventud, le decía a Timoteo, sino es ejemplo de los creyentes. Aquel hombre joven, Timoteo, un hombre bien joven, al frente de una obra de Dios. Y cuando Pablo lo visitaba, él siempre le decía y lo animaba, que nadie, porque ahí había muchos ancianos, pero que eran fluctuantes, niños en el camino de Dios. Y aquel joven llamado Timoteo había crecido en tal grado que Dios le había dado una sabiduría para poder estar al frente de una obra. Y a veces de repente yo digo, se sentía desanimado, se sentía alegría, quizás que ya la fuerza no le alcanzaba porque decía, tantos ancianos de acá y yo soy joven, de repente, ¿no? Y Pablo comienza y dice, que nadie tenga en poco tu juventud. Sí, ejemplo de los creyentes, sigue adelante, lo animaba, porque eso es lo que hacemos nosotros como hermanos en Cristo. Nos animamos unos a otros. Para seguir adelante en el Señor. Aleluya. No necesitas tú ser un hombre o una mujer de 50, 80 años para ser anciano en la fe. No. Puedes ser joven y Dios te puede dar la sabiduría que necesitas, y puedes ser un anciano en la iglesia por la búsqueda que tú tienes en el Señor, por la confianza que tú tienes en el Señor, de que cuando vas a tu casa, tienes un problema, entras a tu lecho o tu cama, como lo quieras decir, y oras y te postras y le cuentas al Señor y le dices, papito, yo quiero hablar contigo, y agarras como un teléfono, así como el enamorado está enamorado, está ahí pendiente de la enamorada y le llama y está constantemente. Así tiene que el hombre enamorarse de Dios y agarrar ese teléfono de la oración y decirle, papito, aquí estoy de rodillas, quiero esto, Señor, me pasa esto, estoy contento porque hoy también me pasó esto, estoy alegre, Señor. Así es la comunión que tiene que tener el hombre cristiano, el Hijo de Dios, con el Señor. Eso es lo que Dios quiere de ti, de mí y de cada uno de nosotros, esa búsqueda con el Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. ¿Cuántos quieren agarrar ese teléfono espiritual? Que no lo vemos, pero sabemos que hay un teléfono espiritual que nos comunicamos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a tratar de buscar la presencia de Dios. ¿Es imposible? Dice, no es imposible para un cristiano seguir las pisadas del Maestro. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, hay en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Para poder lograr esto es necesario, gloria a Dios. A ver, hasta donde dice Cristo Jesús, hasta ahí es. Amén, ¿algo encontró? Amén. A ver, ¿qué dice mi hermano? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, para poder lograr esto, es necesario que el cristiano conozca a Cristo y lea la Biblia. Para poder tener ese sentir, ¿no? A veces cuando leemos la Biblia decimos, y nos damos cuenta de cuánto sufrió mi Dios, cuánto sufrió mi Jesús en esa cruz. Fue abofeteado, fue golpeado, fue, aleluya, puesto en un madero, crucificado por mí. Yo que era un hombre o una mujer que no lo merecía, Él me dio la salvación. Amén. Y es por eso que estamos aquí, hermano, porque la Biblia dice, de gracia recibiste, de gracias da, porque por gracia estoy salvo por medio de la fe. Y esto no viene de ti,
ni de mí, sino este viene de Dios. Gloria a Dios. Así dice la Biblia. Amén. Porque esto no es de nosotros, sino es don o regalo de Dios. Eso es lo que Dios nos da cuando seguimos a la meta que es Cristo, la salvación. Hermanos, dice Colosenses capítulo 3 versículo 16. Porque la palabra de Cristo more en abundancia en medio de vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y con cánticos espirituales. El crecer y pensar, hermanos, como el Señor, es estar reunidos aquí como hermanos, cantando himnos, alabando al Señor, con cánticos espirituales, orando en la presencia de Dios. Amén. Y dice, ahí arriba dice, enseñándoos y exhortando. Cuando la exhortación viene de parte de Dios, hermanos, a veces, muchas veces nos molestamos y nos volvemos como esos niños que hacemos una pataleta en la calle porque el papá no te compró un caramelo. Así nos volvemos y no maduramos espiritualmente. Tenemos que aprender a madurar. Tenemos que aprender a madurar en el Señor. Isaías también nos habla y nos dice en el libro de Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces nuestros pensamientos, nuestros caminos dicen, no, estos son mis caminos. Yo sé que Dios quiere, me ama. Pero yo sí te digo, hermanos, dice, mis caminos no son tus caminos. Tus veredas no son mis veredas. Muchas veces algunos cristianos dicen, ay, sí, yo soy hijo de Dios. Y están metidos en la fiesta, están metidos ahí tomando, o están en una reunión hablando groserías, ¿no? Porque así, hermano, les daba testimonio, no sé si hoy día en la mañana o el domingo pasado, decía, cuando yo estaba ahí trabajando ahí en Aceros Arequipa, y ahí colgamos un video también en YouTube, comencé a orar con el grupo ahí en el grupo, en el área de trabajo, comencé a orar porque me dieron la palabra. Y comencé a orar y a hablarles de Dios a todo el grupo de trabajadores que teníamos ahí, del área de tubos. Entonces, y comenzaron, y muchos me decían, después me comenzaron a decir que eran cristianos, pero su modo de vivir, su modo de actuar y su modo de caminar no eran las de un cristiano. Hablando groserías, jugándose de manos, hermanos, escuchando música que no deben, y decían que eran cristianos. Porque no han madurado, porque no han crecido en el Señor. Y es que a veces así estamos andando, hermanos. Y tengamos cuidado, porque pronto viene el Señor. ¿Cuántas cosas se están viendo ya, hermanos? Comenzó hace muchos años los conflictos. Perú también tenía conflictos, rumores de guerra, y eso nos habla el libro de Mateo 24. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, señales antes del fin, se llama el título, en Mateo 24. Hermanos, eso se está viendo en estos tiempos. Antes también se veía, pero hoy, hermanos, se está viendo esa parte que no se veía antes, que dice la Biblia, cuando veáis en el altar o en el templo la abominación desoladora que habló el profeta, cuántos altares están siendo, hermanos, pisoteados, están siendo herejes, hablando cosas que no están en la palabra de Dios, llevando el rap cristiano, llevando la música, gloria a Dios, metal en las iglesias, arriba en los altares, hablando cuantas groserías y media, porque para el Señor es una burla lo que muchos pastores que no están hablando la palabra de Dios, como les decía la vez pasada a los hermanos, he visto unos pastores que con una patada te daban en el pecho y decían, recibe el Espíritu Santo, y así no es. Te decían, mira, un pastor, ya ese fue el colmo de ese pastor, se sacó el polo, la camisa y se quedó intruso en paños menores frente al altar y le decía, reciban el Espíritu Santo, hijos del diablo, que el Señor los reprenda. Y así le digo a todos esos pastores que están por estas redes sociales, que estamos predicando, que el Señor
no se arrepienten, se van a ir a un infierno. Crezcan espiritualmente y sean lavados con la sangre del Cordero para que sean limpios y puedan venir sus obras gratas delante del Señor, porque si no, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, cuántas cosas se están viendo. Y mucha gente espiritual, bebés espirituales, están cayendo en esas iglesias, supuestamente, entre comillas, llamadas iglesias, que no te predican cosas que están en la palabra de Dios, y no te predican cosas que ni siquiera, aleluya, ni siquiera en un libro que lo haya escrito más que sea un hombre. Porque hay muchos libros buenos que escriben los hombres, ¿no? Dando temas, dando, hermanos, conferencias de matrimonios, y escriben buenos libros y lo avanzan a la palabra de Dios. Pero hay pastores y cristianos y evangelistas, hermanos, que están metidos en esa iglesia, y es que no han madurado, no han crecido en estatura, como decía la Biblia en Lucas, que Jesús creció en estatura y conocimiento, ¿no? Y están ahí metidos porque no leen la palabra de Dios. Hermanos, había un hombre, hace un mes atrás, se sentaron a comer ahí donde estábamos nosotros en el restaurante, se sentaron a comer y le decía a su esposa, le gritaba y le decía, mira, tú adoras a las vírgenes, tú adoras a las imágenes y eso está mal. Y le comenzó a gritar. Y no me aguanté yo y me paré, salí de ahí porque yo, verdad, desde la cocina no salgo, pero me paré y salí. Yo creo que fue impulsado por el Señor. Y le digo, disculpe amigo, usted es cristiano. He sido cristiano, ya estoy apartado, pero yo sé que ella no tiene que adorar imágenes. Y la muchacha le digo, amiga, ¿y tú eres cristiana? No, yo soy católico y a mí, el cura me ha dicho que la Virgen María es mi madre y que ella me va a salvar. Entonces yo le digo, si yo te muestro con la palabra de Dios, porque aquel hombre le decía, no, la Biblia dice, pero no le mostraba la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hay un texto bíblico donde dice, no, aquellos se van a hacer liberación? Dice, en el nombre de Jesús del que predica Pablo, te echo fuera, demonio. Y el demonio dijo, Pablo lo conozco, a Jesús también, pero ustedes quién son. Y comenzó y los dejó medio desnudos, dice, ¿verdad? ¿Han leído esa parte de esa historia de la Biblia? Se encuentra en Mateo. Hermanos, así estaba ese hombre. Le decía, no, la Biblia dice. Entonces yo le digo, amiga, yo no aborrezco a los católicos, pero sí tengo algo contra ellos, que no leen la palabra de Dios. No leen la palabra de Dios. Digo, si yo te demostrara con la Biblia que es malo adorar a los ídolos, ¿tú le harías caso al cura o le harías caso a la palabra de Dios? No, a la Biblia, me dice. Entonces, saqué mi Biblia que está ahí en el trabajo, arriba de la refrigeradora, y tenemos la Biblia. Saqué Salmo 115. Y ahí la Biblia dice, tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, mas no hablan. ¿No? Hablando de las imágenes. Tienen pie, mas no caminan. Manos tienen, pero no palpan, dice. Necesitan ser cargados. Y semejante a ellos son los que lo hacen y lo adoran, dice la Biblia. ¿No? Y la chica me dice, sí, acá dice, pero el cura me ha dicho otra cosa. Eso es lo que yo tengo en contra de los católicos, que no leen la Biblia. Por eso es que ustedes nos critican a nosotros, y nosotros no tenemos nada contra ustedes, pero sí con una sola cosa, que ustedes no leen, son guiados. Y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se van al abismo. Entonces, hermanos, crezcamos en el Señor. Amén. Amén. Vamos ya con el último punto. El crecimiento viene de que el cristiano tiene que vivir como Cristo vivía. Muchos cristianos presumen vivir una vida piadosa como Cristo, pero en la hora de la práctica nos damos cuenta que son verdaderamente cristianos, gloria a Dios, que no son verdaderamente cristianos, porque en el momento de servir a Dios no se sujetan a la palabra. Dice Mateo capítulo 20 y versículo 28.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Hermanos, y así hay muchos cristianos que leyendo esta palabra vienen y se sientan y quieren ser servidos y no servir. Termino con este pequeño testimonio de este pastor que decía, hermanos, me invitaron a predicar. El pastor se presentó con una ropita sencilla y se sentó a la última banca y justo llegó una hora antes del culto. Estaba sentado ahí. Y vino, hermanos, y esto me causó unas ganas de llorar, porque en ese momento lloré. Sinceramente les digo con toda sinceridad, yo lloré en ese momento cuando estaba viendo ese video. Hermanos, y el pastor decía, vino la de limpieza y me agarró la escoba y dice, hermano, muévase, ayúdame a limpiar, que vamos a comenzar el culto, tráigame un balde de agua. Y el hermano fue, trajo su balde de agua y después digo, hermano, agarre la escoba y otra escoba, comience a barrer. Porque hoy va a venir un pastor muy importante a esta iglesia y va a predicar, tiene don de milagros y va a hacer sanidades. Así estaba dando su testimonio ese pastor. Y dice, hermano, yo lo hacía con toda humildad. Terminamos de hacer la limpieza, de baldear la iglesia. Y llega el pastor y me saluda y me dice, hermano, creo que se llamaba Joel, si no me equivoco. Hermano Joel, ¿cómo está? Y la hermanita se queda asombrada y dice, hermano, ¿usted es el predicador que va a venir? Sí, hermanita. Hermano, discúlpeme, no sabía que usted era el predicador que iba a venir. Y el pastor le dice, hermana, disculpe, ¿por qué tengo que disculparme? Si es un placer, si es un gozo hacer la limpieza, hacer esto con humildad para el Señor es un gozo. Yo lo hago con todo amor, con toda sinceridad. Me he puesto a barrer porque ese lo hago con ese amor que Dios me ha dado. Y si usted me dice que limpie el baño, yo lo limpio, porque el ser pastor no me hace más ni menos que otros. Me hace un siervo. Y el siervo es para servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces, no lo digo como quien para recriminar a alguien o decir algo, pero todas las veces yo le digo a mi esposa, amor, vamos temprano porque tenemos que sacar los parlantes, tenemos que sacar el amplificador y acomodar las sillas y las mesas. Y lo hago con gran amor, hermanos. Amén. Gloria a Cristo. Y a veces le digo a mi esposa, le digo, amor, pero me gustaría, a veces yo le digo al Señor, me gustaría que alguien tome la iniciativa, yo lo voy a hacer, ¿no? Porque también a veces venimos de lejos cansados, ¿no? Pero le digo, pero no, igual si nadie lo hace, yo lo hago, le digo, porque quiero al Señor y amo al Señor y eso no me hace menos, porque es un deleite hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y él decía, el pastor decía, aún el que barre puede tener más experiencia que cualquiera que viene a sentarse en una iglesia, porque Dios lo usa más por la humildad, como decíamos en la mañana, porque Dios mira de lejos al altivo, más al que tiene un corazón dispuesto, Dios lo ama. Amén. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor por su palabra. Amantísimo Dios poderoso, en esta hermosa noche, te doy gracias. Gracias por todo lo que haces. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que harás. Te doy gracias por esta palabra, porque ha sido para mi vida, Señor, un gran alimento. Ha sido para mi vida, Señor, un gozo esta palabra. Esperando, Señor, que tú conoces el anhelo de mi corazón. Y cuántas veces te digo, Señor, levanta predicadores, levanta evangelistas en esta obra, Señor. Porque también, Señor, de gracia tú me diste, y yo quiero que tú, Señor, comiences a tocar a otras personas, porque de gracia también quiero dar, Señor, que ellos también puedan predicar, que ellos también puedan hablar de ti, de tu amor, de todo lo que tú haces en nuestras vidas. Eso es lo que queremos, Señor.
Por eso es que te digo en esta hermosa noche, que los bendigas, los guardes, los cuides en cada momento de su vida, en su diario caminar. Que bendiga, Señor, la obra de sus manos y todo lo que hagan bajo el sol sea bendecido en tu presencia. Que llegue como olor fragante delante de ti todo lo que ellos hagan, Señor, en su día a día. Bendice los padres, bendice los hijos, bendice los Espíritus Santos de Dios. Te doy gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.